Oh, ya tiene toda la semana pasada. Toda la semana. El mundo nuevo, mira. Sí. Así sucediera si nos dañaran. Ah, qué cosas. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes, y decimos días porque aquí en Baja California, en Ensenada, que es de donde estamos haciendo nuestra transmisión, son las 10 de la mañana con 20 minutos cuando estamos arrancando una emisión más de este miércoles 30 de mayo del año 2017. Con muchísima información, estamos listos ya para recibirlos. Muchísimas gracias por estar sintonizándonos. Y pues si les interesa, si les gusta este programa, ya saben, hay que compartirlo. Les agradecemos mucho el que estén con nosotros. Adelante, Olga Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Javier Cruz Aguirre, como si no te hubiera visto nunca en todo el día. ¿Qué tal, amigos, amigas de Cuatro Vientos? Pues aquí, listos para empezar un programa más. Vamos a iniciar con un programa que nos habla de los efectos que está teniendo ya el cambio climático en algunas especies, como los peces, por ejemplo. En el ámbito local, en el terruño, vamos a platicar del rezago tremendo que existe en San Quintín y también de algo que está sucediendo en las albercas del municipio, los lugares que tienen albercas. Todo Baja California. Sí, todo Baja California, en realidad. Este tema es estatal. Estamos ya en el verano, muy cerquita de las vacaciones veraniegas de los estudiantes, y se tienen que revisar las albercas porque están llenas de una amiba peligrosa. Entonces, muy peligrosa, que le puede provocar incluso la muerte, amigos y amigas. Así es, entonces hay que tener mucho cuidado a qué albercas vamos y llevamos a nuestros niños, y exigir que las autoridades de salud intervengan en el asunto. Y por supuesto en las elecciones locales, que cada vez se ponen más, no locales, perdón, en las elecciones presidenciales, las elecciones federales, donde se están disputando junto con otros estados de la República que van a también a tener comicios, se están disputando, pues, ¿qué son, Javier? ¿Cuántos puestos? 3,400 puestos, algo así de gubernaturas, presidencias municipales, poder legislativo, tanto a nivel estatal como federales, y la presidencia, ¿no? La joya de la elección. Justamente en lo de la presidencia, donde se está poniendo al rojo vivo con la intervención decidida de un sector, un grupo de empresarios que han tomado el acuerdo, se ve evidentemente, una vez más, de intervenir directamente en estas elecciones. Creo yo que debe de existir un marco regulatorio dentro de la ley que no permite a los empresarios entrar de esa manera a hacer campaña, pero es cosa de revisarlo. Vamos a tener que invitar a David Rodríguez, Javier, para platicar del tema y que nos aclare la parada sobre esto de qué dice la ley. A un mes del proceso electoral, de la jornada electoral del día 1 de julio, sí sería muy interesante. La próxima semana, amigos y amigas, sin duda va a estar David Rodríguez con nosotros. Le vamos a extender la invitación, pero ya, para ver si próximo lunes o martes estará con nosotros. Vocal aquí, presidente del Distrito 03 electoral del INE. Bueno, así, un repaso rápido de lo que vamos a ver, y nos arrancamos, Javier, con la nota para empezar. Los peces emigran al norte para escapar del cambio climático. Nuestra gente se va al norte para escapar de la pobreza en aras de buscar una vida mejor, y los peces para salvar también la vida. Centenares de especies marinas están escapando del cambio climático. Con datos que arrancan en 1960, un estudio muestra que muchos peces están desplazando su hábitat cada vez más y más al norte. La búsqueda de aguas más frías hará que algunos se hayan movido de sitio más de 1,000 kilómetros. A finales de siglo, los impactos ecológicos o en el sector pesquero de esta gran migración aún no están claros para nadie. No hay quien esté estudiando esto todavía. Mire, esta nota de Miguel Ángel Criado del periódico El País indica que el aumento de las temperaturas asociado al calentamiento global está provocando el adelanto de las primaveras y la reubicación de muchas especies, también vegetales, en regiones a mayor altitud o actitud. Mire, buscando una temperatura a las que estén más habituadas. Este fenómeno, muy estudiado en la vida terrestre, también estaría sucediendo en los océanos, según un recién estudio que se acaba de publicar en la revista científica Plus One. Se apoya esta investigación en datos de casi 700 especies de peces, crustáceos, cefalópodos, moluscos y otros invertebrados,
distribuidos en la plataforma continental y en aguas cercanas a los Estados Unidos, México y Canadá. Desde al menos 1963 se han venido realizando muestreos con 136,000 pequeñas redes de arrastre para tomar una instantánea de la riqueza marina de esta campaña. Entonces, cuando nos están dando esta información, tenemos los bajacalifornianos que ponernos de inmediato las barbas a remojar, amigos y amigas, porque este movimiento migratorio que se ha ido acrecentando conforme va aumentando la temperatura de los océanos, debido al cambio climático, pues evidentemente Baja California, usted recordará, todavía hace unos 15, 16 años, era el primer lugar a nivel nacional en la actividad pesquera comercial. En este momento, obviamente, después de algunas crisis en algunas pesquerías que estaban plenamente establecidas por el alto valor de sus ventas en el extranjero, se han ido reduciendo y actualmente Baja California ocupa entre el tercero y el cuarto lugar a nivel nacional en el tema de las pesquerías comerciales. Pero esto está cambiando, esto ya se está moviendo, las masas de peces de carácter comercial, de interés comercial, están migrando hacia el norte y, bueno, estos datos históricos que están encontrando los investigadores y que les ayuda a proyectar la evolución de la presencia de las distintas especies a finales del siglo. Y lo hicieron usando hasta 16 modelos climáticos diferentes, y esto es importantísimo porque no están específicamente orientados o identificados con un solo de estos proyectos, con un solo de estos modelos, sino que son 16, ¿sí? Y con dos escenarios finales. El benigno, el primer escenario, el benigno, con un aumento de la temperatura media global de unos 2 grados centígrados, y el más temido, que con más de 4 grados de incremento. En cada escenario se modelaron las temperaturas máximas, mínimas y media de la superficie del agua del mar y también en el fondo oceánico. Se buscaba saber el aumento o reducción del hábitat térmico para cada especie, y ahí le va. Los datos históricos muestran que muchas especies han compensado el incremento de la temperatura oceánica yéndose a aguas más profundas, dice el ecólogo del Instituto de Ciencias Marinas de la Universidad de Carolina del Norte y principal autor de este estudio, que es James Morley. Lo que han visto estos investigadores es que además la mayoría de las especies se desplaza en sus hábitats a otras latitudes, en particular las especies de regiones como el noroeste de los Estados Unidos, donde la temperatura aumentó muy rápidamente y que se están moviendo hacia el norte, mientras en otras zonas como en el Golfo de México se han desplazado a aguas más profundas, que de acuerdo a esta investigación que se realizó en coordinación con la Universidad de Rutgers. Y esto me hace recordar, Galicia, que hace todavía 4 o 5 años atrás estábamos comentando aquí con un grupo de investigadores oceanólogos. Tú sabes que aquí en Ensenada la Universidad Autónoma de Baja California fundó la primera escuela de oceanografía en nuestro país y que posteriormente la escuela fue creciendo a grado tal en importancia y en influencia, porque estaba generó casi el 90% de los oceanólogos que actualmente están trabajando tanto en la iniciativa privada como en el sector oficial. Se generó la Facultad de Ciencias Marinas, que es de un prestigio a nivel internacional, y que ahora comentábamos con ellos de que algunas especies comerciales de especies pelágicas, como por ejemplo la sardina, la anchoveta, este tipo de especies, la macarela, se movieron de una manera muy importante los bancos después de la sobreexplotación de la especie que hizo la pesquera Zapata, donde trabajaba como gerente Ernesto Rufo Appel, y que se estaban recomponiendo, repoblando estas grandes colonias, estos grandes bancos de estas especies, pero se fueron al fondo. Y eso estaba afectando la actividad pesquera comercial de Baja California en particular, y de Sonora, que también es el segundo gran productor de sardina en este país. Se fueron al fondo. Sí, al fondo marino. Se fueron al fondo porque ahí en el fondo, hay que recordar, frente a Baja California y a lo largo de toda la California, amigos y amigas, corre una corriente, valga la redundancia, de agua, pues casi polar, porque sí, viene desde el estrecho de Bering, viene bajando. Sí, está una corriente de agua fría. Llega prácticamente a la zona donde termina Baja California, la península de Baja California, y de ahí
hace una curva, da una vuelta como si fuera hacia Hawái y de ahí vuelve a subir hacia el estrecho de Bueno, Bering. y las especies marinas en general buscan las aguas frías. Sí. Por eso es tan rico en nutrientes y en fauna. Sí. Estos mares fríos que tenemos por aquí en México, en esta parte de México, y por supuesto más al norte del Pacífico. Esta tendencia de migración de los peces hacia el norte, que se calcula que van a recorrer hasta 1000 kilómetros al norte en busca de un mejor hábitat, mejor temperatura para la vida, va a continuar obviamente en todo este siglo. En concreto, de las 383 especies atlánticas y las 303 del Pacífico que están rastreando los investigadores, todos los modelos usados para imaginar el futuro coinciden en absoluto respecto a 446 de las especies estudiadas. Todas se van a mover de su sitio habitual. En cuanto al resto, aunque aún todavía no hay criterios unánimes de los investigadores, la mayoría de los estudios científicos indican también un desplazamiento. Las distancias varían mucho según la zona, la especie y el escenario climático. Son los factores que hacen que haya resultados diferentes en los estudios. Algunos peces, por ejemplo, moverán su distribución unas pocas decenas de kilómetros, en especial en el escenario más benigno, pero otras especies, aquellas que habitan en las costas canadienses y estadounidenses del Pacífico, se moverán hasta 900 millas al norte de sus actuales hábitats, comentó el profesor de Ecología, Evolución y Recursos Naturales y coautor del estudio Malin Pinsky. Sí, y esto, Larissa, si bien es cierto que se señala, se sobredimensiona el tema de Canadá y el Pacífico estadounidense, amigos y amigas, para los bajacalifornianos, y aquí estoy hablando para los pescadores de la península, sí, por el lado del Pacífico, y esto también afectaría a las especies que entran al Golfo de California, definitivamente también es una llamada de atención. Es una llamada de atención en principio para los pescadores y obviamente también para las autoridades federales, estatales y municipales que tienen que ver con la actividad pesquera comercial de una manera importante, Olga Alicia. Y si no se implementan las políticas públicas que se requieren, y esto sería muy interesante que se subiera, Olga Alicia, al tema de las campañas presidenciales. ¿Qué se va a hacer? Y ese es un tema que ha quedado pendiente con los candidatos de todos los colores y de todos los partidos. Nos quedan a deber todos en eso. En el tema del cambio climático, Olga Alicia. Ese es un tema fundamental, ¿sí? No digamos para los mexicanos, es para la humanidad el tema del cambio climático. Pero la parte que nos toca. Lo que nos corresponde a nosotros es, por ejemplo, en este caso, a ver, si ya existen estos estudios y se está viendo que, por ejemplo, hay una especie que es emblemática de la pesca deportiva, de la pesca comercial en Baja California, que es el jurel. El jurel es una de las especies que, de acuerdo al resto del trabajo, pues es un trabajo muy interesante, muy amplio, es una de las especies, el jurel del Pacífico, que habita también obviamente en toda la región del Pacífico baja californiano, son de las primeras que se van a comenzar a mover hacia el norte, y amigos y amigas, no existe en este momento por parte del gobierno federal mexicano, y mucho menos del Estado. Nadie que esté previendo el impacto económico que va a tener en la población de los pescadores y en México. Por eso, en este momento, que quede constancia, el 30 de mayo a las 10:30 de la mañana del año 2018, aquí en Cuatro Vientos lo estamos diciendo. Lo estamos diciendo. A ver si alguien después, nuestros nietos nos dicen, mira, mi abuelita nos dijeron esto y no hicimos caso. Sí. En fin, ahí está. Bueno, vamos también a notas regionales, pero antes quiero recordarles algo. Usted seguramente ha escuchado aquello de, este era un gato con los pies de trapo y los ojos al revés. ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Sí, claro. Sí, claro, dijo el gato con los pies de trapo. Y esto viene a caso porque es exactamente lo que está sucediendo de nueva cuenta en el contexto de las campañas electorales de los candidatos de todos los colores que prometen ahora sí, atender el enorme rezago social que sufre la población de San Quintín, al sur del municipio de Ensenada. Vamos a escuchar esto y regresamos con este tema, amigos y amigas.
muñequito.com. Muñequito.com. Fíjate, Olga, que cuando estábamos leyendo esta nota me llamó la atención y la quisimos traer el día de hoy en particular, porque dije, bueno, menos mal que, atención para toda la comunidad de San Quintín, que sabemos que también le gustan del programa, y pues les pedimos por favor que le pongan mucha atención a esta información y a estos comentarios que vamos a hacer. De repente cuando ves que se hace por parte de un medio de comunicación, que eso es importante, que es el periódico Frontera, aquí en Ensenada, sí, que es una sede de la matriz que está en Tijuana, amigos y amigas, que a su vez es sede, es una filial del emporio periodístico de los hermanos Gili allá en Sonora, en el estado de Sonora. Es muy interesante que se haga esto, que se hagan este tipo de encuentros, que los políticos vayan, asistan y de al menos hagan algún tipo de compromisos de que vamos a atender el rezago de San Quintín. Pero de inmediato me puse a pensar, Olga Alicia, ¿quién no lo ha hecho? A ver, entonces esto quiere decir que si todavía en este momento se está hablando de un enorme rezago en infraestructura, en servicios públicos, amigos y amigas, para los habitantes, ¿qué te parece en el Valle de San Quintín, Olga Alicia? ¿Unos 80,000 residentes Yo fijos? creo que sí, Javier. Bueno, Sí. de esa naturaleza, en una extensión de aproximadamente unos 120 kilómetros a lo largo de la costa, en nada más imaginando la enorme cantidad de población que hay por la mano de obra para la pizca, para los cultivos, y que es la zona agrícola, horticultora por excelencia de la península. ¿Y qué sucedió, Olga Alicia? Y a esto es lo que me quiero referir, esta es la reflexión que yo quiero hacer. ¿Qué sucedió en el año 2016, en enero, febrero del año 2016, después de este movimiento de los jornaleros? De mayo. Quizás esto comenzó por parte del gobierno del estado de Baja California, que anunciaron un programa emergente, especial, ¿te acuerdas? Llegó Francisco Vega, el empresario que gobierna aquí, que administra a Baja California, amigos y amigas, llegó con un paquetote de ¿cuántas obras? Creo que eran amigos de San Quintín, si ustedes nos están sintonizando en este momento, pues que habrán sido como unas 120 obras. De obras prometidas para resolver el problema, incluido el hospital, ¿verdad? Que un montón de demagogia. Nunca movió un dedo por él. Sí, y que en eso terminó, en vil demagogia político-electoral, y para tratar de taparle el ojo al macho con el tema de los jornaleros y del enorme rezago social y económico. Para echarle agua al fuego que significaba ese movimiento social, Javier. Entonces, para amigos, pagar ese movimiento. La gente se la creyó. Hubo 2 o 3 reuniones en donde, tú recordarás, fueron habitantes del Valle de San Quintín. Extrañamente dejaron fuera de esas reuniones a los jornaleros. Sí, fueron los ciudadanos que tienen negocios, que habitan ahí en San Quintín, los mestizos. ¿No? Y de ahí no pasó. Y todo eso se olvidó. Así es. Sí, todo el 2017 no se volvió a hablar de esto, y todo lo que llevamos del 2018 no se volvió a hablar de esto. San Quintín por la paz se llamaba el movimiento. ¿Te acuerdas? Hasta este momento, Alicia, en que ahora los candidatos a diputados por el 03 distrito, Jacinto Sánchez Caro, de la Coalición por México al Frente, Carmen Lidia Salazar Guerrero, del Partido Verde Ecologista, Génesis Márquez Rubalcaba, del Partido Revolucionario Institucional, y Armando Reyes Ledesma, de la coalición Juntos Haremos Historia, pues se presentaron ahí y participaron en este foro. Así es, también Francisco Alberto Ortega, del Partido Nueva Alianza, Javier, también asistió. Y bueno, tocaron este tema precisamente. Carmen Salazar, por ejemplo, consideró que se debe revisar la Ley Federal del Trabajo, ya que a los campesinos no les consideran el trabajo temporal para crear antigüedad y contar con mejores condiciones para su jubilación, créditos de Infonavit y su retiro. Y lo cierto es que no se tiene que modificar ninguna ley, simplemente cualquier trabajador en el momento en que empieza a trabajar debe ser inscrito en el Seguro Social y deben empezar a pagarles las cuotas correspondientes. Así trabajen nada más un mes o 2 meses, ese tiempo se debe de cotizar el Seguro Social. No es necesario ninguna reforma. De acuerdo a lo que nosotros platicamos con los jornaleros, cuando estaba el movimiento, ellos no pedían reformas a la Ley Federal del Trabajo, pedían que se aplicara la ley. Así es. ¿Sí? Jacinto Sánchez mencionó que hay un grave problema, él es el candidato del PRD y del PAN, ¿no? de este Frente por México, que hay un grave problema en la falta de servicios de salud. Incluso muchas mujeres mueren durante el parto
por la falta de instalaciones dignas, por lo que es necesario empujar el Hospital General de Especialidades. Esta ha sido la bandera de lucha de muchísimos años de las jornaleras, de los jornaleros, pero fundamentalmente de una mujer admirable como lo es Lucila Hernández, que siempre estuvo peleando este punto, específicamente este punto, en las mesas de diálogo y de negociaciones con funcionarios del Estado y de la Federación, y les entró por aquí y les salió por acá, y le prometieron y hicieron demagogia de que iban a realizar esta obra. No hay nada. Y yo todavía me acuerdo a Lucila en estas reuniones de diálogo con el gobierno, con los representantes del gobierno del Estado al principio, cómo llegaba Lucila, metía su silla a fuerza porque no la invitaban los dirigentes, era la única voceros mujer de la los alianza, voceros del movimiento. Y se metía ahí, a ver, dame permiso, yo quiero hablar. Bueno, y Lucila tuvo que navegar y luchar hasta contra sus propios compañeros. Para que le dieran espacio a las mujeres ahí, amigos y amigas. Pero bueno, finalmente, fíjese, van dos. Luego, Jacinto Suárez, Génesis Márquez planteó que el agua debe ser explotada de manera responsable y la concesión de pozos debe ser una práctica vigilada y regulada. En cambio, Armando Reyes Ledesma señaló que San Quintín ha sido muy olvidada por los tres órdenes de gobierno y refirió que para subsanar el rezago de infraestructura social, salud y educación se necesitan 40,000 millones de pesos. 40,000 millones de pesos, o sea, a final de cuentas es una superinversión que pues se tendría que estar aplicando a lo largo de varios años. Lo cierto, Olga Alicia, es que esto que plantearon en esta mesa de debate, de diálogo, los cuatro candidatos, el que fue invitado pero que no asistió, Olga, fue Francisco Alberto Ortega del partido Nueva Alianza. Él no acudió. Sí, es cierto, no acudió. Fíjense que vienen a resumir la problemática que han planteado desde hace decenas de años los jornaleros agrícolas que trabajan ahí, primero como migrantes, hoy muchos de ellos ya residentes fijos en esa región del municipio de Ensenada, ¿sí? Pero también por otro lado lo han estado pidiendo la comunidad mestiza, que es muy amplia, muy grande también, en el Valle de San Quintín, ¿sí? Y que están luchando por la municipalización desde que era gobernador, fíjese usted, Héctor Terán. Uy, estamos hablando todavía del 97, 98. Imagínese usted, desde entonces años están pidiendo esa municipalización y el gobierno del Estado y el Poder Legislativo, por sus calzonzotes, por sus viles calzones, amigos, amigas, pues acuérdate no les han dejado hacer. Que vetaron la decisión del Congreso, Javier, primero, y luego después hicieron un muy mal hecho referéndum, plebiscito, ¿cómo era? Para un referéndum, una votación. Un plebiscito muy mal organizado, con unas cuantas casillas, sin la información necesaria, y la bulla y la apatía de los senadenses que no acudieron a la urna, pero además también la injusticia con que se deciden este tipo de plebiscitos, porque tiene que participar todo el municipio en la decisión de lo que quieren la gente de San Quintín, ¿no? Entonces, pues es difícil. Bueno, revisan albercas en Baja California para prevenir la amiba de vida libre. Este es el otro tema, ¿no? En Baja California, Javier, amigos, son 272 albercas entre públicas y privadas las que empezaron a ser monitoreadas para prevenir que el agua no contenga, así se llama, amida de vida libre, qué bonito nombre, ¿verdad? Ojalá. Y otras bacterias dañinas, son muy dañinas, informó el director de Protección contra Riesgos Sanitarios COFEPRIS, Leopoldo Jiménez Sánchez. Sí, miren, ayer el gobierno del estado emitió un comunicado, amigos y amigas, sobre este tema, que para los habitantes de Baja California siempre nos viene a recordar lo peligroso que puede ser en estas temporadas en que se supone debe de aumentar la temperatura, aunque aquí tenemos un clima muy loco en la zona del Pacífico, porque ahorita que debería haber calor, pues está haciendo frío. Sí, toda la República se queja de que hay una oleada de calor. Pero bueno, siempre que hay altas temperaturas en las albercas y en los demás espacios donde hay agua, amigos y amigas, prolifera esta amiba. Han existido casos en el Valle de Mexicali, Olga, en que los niños y algunos adolescentes que saturados, cansados de tanto calor, ahí en el Valle de Mexicali, amigos, amigas, estamos hablando que a partir de este mes de mayo el termómetro puede marcar desde 40 y ya en pleno verano puede llegar a 48, 49 grados centígrados. Ya se puede usted imaginar pues
la gente si ve un arroyo o si ve un canal de Está el riego, agua. Ujú. se mete. Y amigos y amigas, ahí está esta bacteria y han muerto varios niños y varios adolescentes, niñas también obviamente, sí, que adquieren cuando se meten a nadar, a refrescarse en estos canales de riego, se llegan a contaminar con la amiba y al poco rato fallecen porque es una amiba sumamente agresiva. Y fíjese, de las 272 albercas registradas, hasta hoy 250 se han acercado, 222, 22, ajá. 200, son 50 las que no, 222 se han acercado a la Secretaría de Salud a formar parte de la regulación y revisión para poder operar. Ya muy pronto se nos viene el calorón aquí a Ensenada, a Baja California, y es necesario pues que la Secretaría de Salud tome cartas en el asunto y empiecen, son los servicios de salud pública del Estado, ¿no? A los que les corresponde, ¿no? Sí, claro. Y fíjate, sí, fundamentalmente son los estatales. Sí. Mexicali, por sus condiciones climáticas extremas, la revisión de las albercas por parte de la Secretaría de Salud se hace cada 15 días. Uh-huh. En el resto del estado, en esta temporada, se hace cada mes. Pero, ¿qué es lo que se revisa? El bombeo y la cloración del agua, los filtros, las bitácoras de cómo son atendidas y se les da mantenimiento también a las albercas, de acuerdo a lo que está enunciando el director de COFEPRIS. Jiménez Sánchez dijo que una alberca no puede dar servicios si no es vigilada por nosotros, por la institución. Y se inicia la temporada, ellos van preparando inclusive parte de la vigilancia. Uh-huh. Que no haya ni siquiera una grieta en la alberca, uh-huh, porque en esas albercas agrietadas, en esas grietas, se acumulan microalgas y ahí por lo tanto se van a desarrollar este protozoario, este microorganismo, esta amiba de la vida libre, uh-huh, ¿sí? En esta temporada de calor que apenas empieza, 2 albercas de Tijuana, por ejemplo, ya dieron positivo a la amiba de la vida libre. Sin embargo, esas piscinas aún no están en servicio y los propietarios ya resolvieron el problema, aseguró el funcionario. Y mire, por diferentes causas, durante la temporada de verano del año 2017, se suspendió la actividad en 28 albercas en todo el estado de Baja California. El año pasado, la COFEPRIS detectó 6 albercas privadas que también no tenían registro en la dependencia. Y pues ahora que se está haciendo la nueva revisión en los fraccionamientos exclusivos, ¿sí? Pues ya se está dando a conocer que están manteniéndose nuevos registros y en Mexicali ya se revisaron 30 fraccionamientos que tienen albercas compartidas para evitar que esta bacteria, amigos y amigas, este protozoario, pues llegue a contaminar, a intoxicar un cuerpo humano. Y entonces sí, amigos y amigas, no hay medicina ni cura que lo salve a uno de la muerte. Es una situación así de agresiva. Es mortal. Hasta el momento, amigos y amigas, es de veras, no es alarmista, oye, pero es una situación. Y ahora es cuando nos damos cuenta de esto. Yo no había escuchado hablar, ni siquiera había escuchado el nombre de esta famosa amiba libre, de la vida libre. Sí, fíjate que a nosotros nos ha tocado atender algunos casos de leer casos mortales. Mexicali, Tijuana, Galicia, en Tecate. Afortunadamente que aquí creo que no se ha presentado, en una ocasión quizás, en una o dos ocasiones. Escuchamos que un ciclista se había puesto muy enfermo porque cruzó aquí el arroyo del cañón de Doña Petra, uh-huh, y que simplemente cruzó el arroyo en su bicicleta y que se había enfermado. Quién sabe si había contraído esta amiba libre. ¿Te acuerdas que empezó a circular esta información dentro de los ciclistas de que se había enfermado uno de los competidores, ¿no? De estas competencias que comúnmente se realizan? Sí, pero aquí en el cañón de Doña Petra, en este arroyito que anteriormente era pluvial y hoy ya es permanente, porque pues ahí se están tirando las aguas residuales, en algunos momentos tratadas, en otros no tratadas, y se van directo al arroyo en una zona que tú sabes es visitada por muchos residentes del puerto, sí, de la ciudad, el puerto de Ensenada, de la ciudad de Ensenada. Y bueno, ahí el problema es por contagio de algún producto que no fue debidamente tratado en una planta que está operando la CESPE con una gran cantidad de irregularidades, Galicia, y que bueno,
te puede generar problemas gastrointestinales o de la piel. Sí. No sé, no estoy seguro si fue eso, pero... Oye, bueno, y volviendo al está. tema del nombre de esta amiba de la vida libre. Gustó, Sí, me gustó mucho, debía llamarse de otro modo por lo dañina que es, pero déjame comparto un recuerdo, Javier, sí, de cuando era niña, y se los comento también a ustedes porque a mí me daba mucha curiosidad en aquel tiempo, ¿no? Recuerdo que era muy niña, vivía en un barrio marginal, pobre, allá en la ciudad de Chihuahua. Y un día nos metió mi mamá, mi hermana Hortensia y a mí así de las orejas a la casa. Y dice, no salgan. ¿Por qué? Pasaba una camioneta que recogía a las mujeres que trabajaban en un centro nocturno y que eran prostitutas. Y pasaba la camioneta a recogerlas y decía, es que están saliendo las mujeres de la vida alegre. Y yo decía, híjole, se me hizo tan bonito, qué cosa más bella puede ver que ser una mujer de la vida alegre, ¿no? Imagínate, yo quería ser mujer de la vida alegre y de la vida libre ahora como estas amigas, ¿no? Qué manera de referirse a la mujer, ¿no? Y desde entonces se me quedó muy marcado ese concepto, el modo en que se asocia libertad, alegría, felicidad, placer, con connotaciones negativas cuando se trata de nosotras las mujeres, ¿no? Ajá. Para los hombres todo muy bien, para nosotras no podemos ser alegres, ¿no? Porque tiene una connotación muy peyorativa. Así es. Yo quería ser de la vida alegre, Javier, cuando era chica. Bueno, ahora eres también de la vida alegre, pero sí, no a ese tipo de vida alegre, ¿no? Sí, fíjate. Claro, o sea, vives la vida alegre. Pero bueno, yo vivo la vida loca. La vida loca. La vida loca, yo. Bueno, ya les compartí la anécdota. Pero ¿a poco no es triste de veras que le den esta connotación peyorativa cuando se trata de una censura por ser de género, ¿no? De género femenino. Oye, Olga, yo nada más quiero hacer mención rápidamente de dos temas que no crean que se nos están pasando de largo, sino que simple y sencillamente acabamos de terminar de elaborar un trabajo sobre el tema de la Baja 500, una carrera fuera de camino, amigos y amigas, que tiene, para variar, una serie de connotaciones de irregularidades muy interesantes y que se vienen a unir con lo que sucedió con la Baja 1000 en su edición también 50, son carreras de aniversario para Score International y para sus socios acá en México, Galicia, de esta empresa californiana, y que, te digo, se unen en situaciones ahí que nos hacen ver que hay mucha corrupción, que hay mucho tráfico de influencias, que hay mucha omisión, que hay mucha protección para este organismo que organiza estas carreras, amigos y amigas. Y bueno, eso lo vamos a subir en un rato más a nuestro portal y mañana sin falta lo vamos a comentar aquí ya en el programa. Ese es un tema. Y bueno, se tiene que preparar, amigos, si usted vive en Ensenada, ya sabe, si vive usted en la ciudad de Ensenada, ya sabe lo que representan en movilidad urbana este tema de las carreras, ¿eh? Así que ármese de paciencia a partir de hoy, 30 y hasta el día 3 de junio, que es cuando termina todo este proceso, todo este evento, que pues que se apropian de la ciudad, ya sabemos, así es, ¿no? Así es. Entonces, Lima Lama, ¿cómo se llama? Tranquilo. Ese té, ¿no? El té de Lima Lama, no me acuerdo. En fin, pero y el segundo tema es, acabamos de subir también a nuestra página en Facebook, en nuestras redes sociales, un trabajo. Se está haciendo una investigación para el tema, amigos de Mexicali, del Valle de Mexicali, fundamentalmente para las resistencias que están peleando con el tema de Constellation Brands. Subimos un trabajo en nuestro portal, lo compartimos incluso con Mexicali Resiste, con otras organizaciones y otros grupos que sabemos que están allá en las fuertes de la resistencia contra Constellation Brands, y que muestra cómo Constellation Brands maneja diferentes fuentes de información y diferentes datos estadísticos con relación al uso del agua que se le va a entregar por parte de la Comisión, ahora por el gobierno del estado de Baja California, a través de sus socios ahí en el gobierno de Baja California, del Poder Ejecutivo y de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali, ¿sí? Para elaborar su cerveza de exportación. Esto está muy interesante porque les digo, va usted a ver cómo
se dan unas discrepan, cifras, luego se dan otras y así se las pasan contradicen. brincando, ¿sí? Y ahí tienen a los pobres bajacalifornianos viendo, esperando a ver qué demonios, cuál ¿A es qué hora sale la verdad, la no? verdad, ¿no? Y cómo enfrentar esa verdad. Así es. Bueno, Bueno, vamos ahí a está. ir a la información electoral. Vamos directo. Antes, Javier, ahorita que platiqué esta anécdota con nuestros amigos, recordé que hoy es el cumpleaños de mi hermana Hortensia. Ah, Hortensia, un abrazote. Sí, un abrazo, felicidades, hermana, que la pases muy bien. Y nada más te digo que se nos están juntando, se nos están acumulando los motivos para vernos y festejar. Espero que pronto sea posible esto y disfruta mucho tu cumpleaños. Y también antes de empezar con el tema de las elecciones de 2018, darle la bienvenida y agradecer a LG Ramírez, que fue el primerito que se reportó con nosotros. LG Ramírez, muchísimas gracias. Al igual que a Beatriz Heréndira Villanueva, Betty, muy amable, muchas gracias, un abrazo. Clara Valencia, Clara, ¿qué tal? Muy buenos días también. Pati Ferro, igual también, Pati, muy amable. Al igual, bueno, Pati Ferro nos dijo, pues en el nombre estaba bien, el nombre de San Quintín por la Paz, el que dijiste ahorita. El nombre hablamos de 3 nombres diferentes. El movimiento de San Quintín se llamaba San Quintín por la Paz, hasta nos regalaba unas camisetas bien chafas, por cierto. dice, fíjate lo que dice. Ay, Pati, de veras cómo eres. Pati Ferro dice, pues es el nombre les quedaba muy bien porque dejaron a San Quintín por la Paz. Los calmaron nomás, dice. Pati, gracias, siempre oportuna con tus comentarios. Maestro José Alberto Navarrete, muy amable también por estar en nuestro programa. José Luis Flores, ¿qué tal? José, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. José Luis Flores, al rato subimos tu entrevista, entrevistó allá a un candidato, Cruz Pérez Cuellar, candidato a diputado. Fíjate, de hecho, Pati Ferro también nos comenta lo del tema de la amiba de la vida libre. Dice, siempre hay casos de meningitis por la amiba en Mexicali. Cada año, déjame ver, cada año, desde hace muchos años. Ajá. Tristemente las aguas potables están contaminadas, efectivamente, Pati. Es un tema muy interesante y quisimos tomarlo porque son de los pocos que de repente se nos han ido a Galicia y este tema es bien importante, fundamentalmente para la gente del Valle de Mexicali. Mexicali, por el clima que tiene, lo que sea, cómo padece problemas de contaminación, de los más graves casos de contaminación, los niveles más altos, entre los niveles más altos a nivel nacional. Así está Mexicali. Así es, así es. Oye, dice Alejo Julio Díaz de León Guerrero. Dice, muy buena la anécdota, gracias por compartirla. Lo de la vida alegre de las mujeres. Las mujeres de la vida alegre. ¿Quién no quiere ser de la vida alegre, no? Hasta yo. Sí. Oye, Miguel Alberto Navarrete, también maestro, dice, una hueva el movimiento en San Quintín. Fíjate, Miguel Alberto, maestro, que nos tocó varias veces estar allá en San Quintín cuando estuvo un movimiento de los jornaleros en 2015. Fue algo extraordinario realmente. Y sí, efectivamente, era bien contrastante ver el movimiento de los jornaleros que estaba durísimo, amigos, amigas, estaba durísimo en activismo, y en las manifestaciones eran realmente ejemplares. No se habían visto manifestaciones aquí en Baja California de esa naturaleza, Javier, de esa envergadura. Para empezar, la manifestación se realizaba después de una caminata, imagínese usted. Sí, por ejemplo, esa desde, ¿cómo se llama este? Desde Camalú. Desde Camalú hasta San Quintín. Salían del poblado Vicente Guerrero. De Vicente Guerrero. Desde Vicente Guerrero hasta San Quintín. Pero son es un medio maratón, ¿verdad? Por lo menos un medio maratón. Y veíamos a las mujeres indígenas descalzas caminando por la carretera, esa cantidad de kilómetros, más de 20 kilómetros. Y todavía mantenerse en el mitin. Sí, los hombres y mujeres con mal calzado, las mujeres cargando a sus niños en brazos. Y todavía mantenerse durante muchas horas de pie en los mítines. Y decía, ¿cómo es y luego los plantones. Nosotros realizábamos junto con ellos esas caminatas, pero veníamos de una temporada de hacer mucho ejercicio, Javier y yo, y aún así se nos hacía bastante pesado, ¿no? Ajá. Y fíjate, bueno, yo quiero contrastarlo con lo que tú estás diciendo, maestro, de que por otro lado veíamos la respuesta de la gente, blanca, de los mestizos, de la gente los comerciantes, los propietarios de todo negocios, nuestro respeto, amigos y amigas, de todo nuestro respeto, que también se la parten ahí tremendamente en la jornada diaria. Pero era muy diferente, la actividad, el posicionamiento, la actitud era muy diferente, ¿sí? Y de hecho, un grupo pequeño de este movimiento por la paz de San Quintín,
pues eran definitivamente familiares de funcionarios Sí, del gobierno del estado allí en San funcionarios, Quintín. sí. Eran, algunos de ellos eran esto, entonces pues estaban respaldando al gobierno del estado. Sí, de hecho a sus ¿no? movilizaciones asistía el secretario de gobierno del estado del gobierno de Kiko Vega, este señor Rueda. Ahí iba y los acompañaba. Siempre ahí sí salían a marchar con ellos. Siempre estaba en el templete con ellos Pablo Alejo, ¿no? También. Así es, totalmente Pablo Alejo de acuerdo. López, entonces, totalmente sí, era otro tipo de movimiento, ¿no? Así es. No, movimiento fuerte el jornalero. Así es. Ese sí. Bueno, Taxis Jesús Núñez, muchas gracias. Taxis Jesús, muy amable por estar acá en el programa. También está, bueno, Miguel Alberto Navarrete nos agrega, fue una experiencia muy padre. Los jornaleros alimentaron mi esperanza de lucha laboral. Y fíjate nada más lo que sucedió después, algunos años después, 2 años después, mi estimado profesor, o casi 2 años después, esta gran movilización de todas las ciudades importantes de Baja California uniéndose a la protesta nacional contra el gasolinazo, y después se vino todo lo que ya sabemos. De hecho, hemos comentado aquí como un pequeño paréntesis para lo que decía el profesor Navarrete. Hemos comentado, Javier y yo, que las primeras consignas que ahora se han generalizado en Baja California, las empezamos a escuchar ahí en San Quintín. El fuera Kiko Vega, fue ahí donde la escuchamos por primera vez. En general, las consignas de señalamiento a la corrupción y al mal gobierno fue en San Quintín donde se escuchó por primera vez, ¿no? Y parecía como una demanda fuerte, como a algunos hasta les podía parecer excesiva, y ahora pues se fue generalizando, ¿no? Son banderas ya también del movimiento de Mexicali Resiste, ¿no? Armando Duarte Moller, oye Armando, gracias por estar, y oye, nos estamos viendo en un rato, ¿no? Y una vez anunciamos, porque vamos a entrar de lleno ya ahorita a la sección electoral, les anunciamos que más al rato vamos a tener, terminando este programa, al ratito tenemos un programa especial donde estará Armando Duarte, sociólogo, y vamos a platicar de la oligarquía y la reacción que tienen algunos oligarcas, algunos empresarios, que están participando decididamente en la campaña electoral y lo hacen con toda claridad en contra de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a platicar de esto, qué significa el separar el poder político y el poder económico, es necesario, ¿por qué? ¿Y quién y qué es la oligarquía mexicana, ¿no? Pues ese tema, amigos y amigas, en nuestras mesas de diálogo que ya comienzan a tener cierta representación y trascendencia en la comunidad de Cuatro Vientos. Muy amables, los invitamos, va a ser transmisión en vivo por ahí de las 12:30 aproximadamente. Pati Ferro también nos dice, son las malas políticas de los que gobiernan estas tierras. La contaminación no nos ha llegado por casualidad, claro que no, convirtiéndonos en nuestra región industrial por su codicia. De eso, mi estimada Pati, mañana con el tema de las bajas, mañana es un tema que lo vamos a ligar con esto que estamos comentando, que estás comentando aquí. Miguel Alberto Navarrete también dice, alimentaron mi espíritu y me enseñaron tanto por su entrega y fuerza física y de espíritu. En una ocasión, mis pies hinchados, unas viejecitas me ofrecían su ayuda. Para que veas, así estaba. Mucha gente que llegó a cubrir de medios de comunicación, andaban con las patas todas empolladas, mi amigo, mi estimado profe. Lo vimos. Sí, lo vimos. Servilup Matic, también Servilup, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Servilup. Y sin duda alguna, la mentalidad de muchos ladinos, gente blanca, ya cambió. Servilup Matic dice, buenos días, todos los cibernautas al pendiente de los temas, están muy interesantes. Gracias Servilup. Kiko mostró su cobardía rehuyendo a los jornaleros. ¿Te acuerdas, mi estimado profe, que lo dejaron con la mano extendida? Qué cosa, estos dirigentes, estos voceros. Fidel Sánchez Gabriel, que decía respuestas, no propuestas. Así es. Ya queremos respuestas. Jornaleros ahora se escribe con J mayúscula, sí, cierto, sí, ustedes muy valiosos a cubrir. Bueno, y lograron al menos los jornaleros sacudirse a ese lastre, esa plaga que tenían ahí de sindicalismo charro, corporativizado, CTM, y crear CROC, CTM, todas esas siglas, prisas. Muchas de ellas ya casi fantasmas, pero que ahí estaban moliendo, ¿verdad? Chupando sangre, y crear su propio sindicato, que han batallado muchísimo, no era tarea fácil, pero que ahí están. Y bueno, Lorenzo Rodríguez,
jornalero, Joven, activo, jornalero. trabajador, joven y con una formación muy sólida, políticamente, ¿no? Socialmente, en sus conocimientos. Ahí está al frente del sindicato y le mandamos un abrazo a Lorenzo Rodríguez también. Bueno, Olga, cuando son 45 minutos del programa, le vamos a dar duro al tema ya de la elección, amigos y amigas. Sí. Mire, abrimos con la agencia APRO. Al fin que este tema lo vamos a desarrollar más con Armando Duarte, así es que ahorita nada más para que sepan el tema. Sí, el tema. Y la transmisión. Arrecia la campaña de magnates contra López Obrador. Ahora Germán Larrea alerta sobre el peligro de votar por el populismo. Sin mencionar al candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, el Grupo México del multimillonario Germán Larrea se sumó a las empresas que formularon advertencias a sus colaboradores, trabajadores y accionistas sobre los peligros de votar por un modelo económico populista. Les decía que la agencia APRO, amigos y amigas, que es la autora de este trabajo, dice, en una misiva el magnate alertó, si este modelo económico populista, en donde todo supuestamente pertenece y proviene del Estado, y en el que se ofrece regalar sin trabajar, si se llegara a imponer en México, se desincentivarían las inversiones afectando gravemente los empleos y a la economía. Se devaluaría nuestra moneda y se provocarían fuertes alzas a los precios en productos y servicios. El responsable del derrame, fíjese usted, el responsable del derrame de 40 millones de metros cúbicos de sulfato de cobre y metales pesados en los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014, también sentencia que no se puede regalar lo que no se produce y no se puede producir eficientemente si no hay un incentivo al que más trabaja y al que mejor se prepara. En el llamado a sus trabajadores planteó, salgamos a votar libremente, a votar con inteligencia y no con el enojo que hoy todos compartimos. Nuestro país requiere de un voto razonado, inteligente y a conciencia, del México que queremos para nuestras familias y nuestros hijos. Este llamado de votar sin enojo me recuerda a todos los mensajes que estuvo lanzando previamente Enrique Peña Nieto, Javier, y que ahora lo toman textualmente los empresarios, ¿no? Votar sin enojo, como si no estuviéramos motivos más que suficientes para estar, ya no digo yo enojados, sino unas rayitas más arriba. Rayotota. Para Larrea, la corrupción y la impunidad son problemas que urge corregir, pero eso sí aclaró que sin modelo populista, ni la amnistía que propone López Obrador solucionan el problema, como sí lo ha planteado en diferentes ocasiones el político tabasqueño. Germán Larrea, que es el segundo hombre más rico del país, según la revista Forbes, igual pidió a los trabajadores cuidar su gasto familiar ante la eventual llegada de López Obrador a la presidencia. A la par, su emporio, que ostenta el negocio de minería, transporte ferroviario e infraestructura, tomará las medidas necesarias para continuar el negocio, entre ellas el desendeudamiento en dólares y la cautela en inversiones futuras. Les recomiendo tomen ustedes las mismas medidas en el cuidado de su gasto familiar. Cuidemos todos a nuestra empresa, que es nuestra fuente de trabajo, sustento familiar y bienestar. Fueron las últimas frases de la carta de Larrea, pues en una amenaza clara de que se pueden perder los empleos si gana López Obrador, ¿no? Pero bueno, ayer mismo Andrés Manuel López Obrador ya le contestó. Y mire, Arturo Rodríguez de la revista Proceso, trae la información. La inusual incursión en el proceso electoral de Germán Larrea Mota Velasco, presidente del Grupo México, tuvo como respuesta de Andrés Manuel López Obrador el balance de la riqueza del magnate, los desastres de sus empresas y la impunidad que le ha garantizado los gobiernos. Pero el tabasqueño terminó ofreciéndole su perdón. Antes dijo, Germán Larrea es un millonario sin corazón. Y le dijo, deja de asustar a la gente. Discreto y físicamente desconocido hasta que en 2014 la Presidencia de la República difundió su fotografía, Germán Larrea es el segundo hombre más rico de México hoy, pero también el más reservado, y nunca había incursionado en un proceso electoral de manera tan abierta como hoy, al darse a conocer que envió una misiva a sus trabajadores alertándoles sobre el peligro de un modelo populista. Y mire, la respuesta se dio en Poza Rica, Veracruz. López Obrador advirtió que tenía que abordar el asunto porque hay una campaña puesta en marcha para asustar al pueblo. Y aunque en estos días han aparecido situaciones similares con empresas como Vasconia y Herdes,
Se refirió particularmente al presidente del Grupo México, a quien calificó de empresario y traficante de influencias, así como beneficiario del periodo neoliberal, para enseguida recordar el origen del ascenso de su fortuna. Dijo López Obrador: yo entiendo que Germán Larrea no quiera el cambio, porque a él le ha ido muy bien. Antes de Salinas no aparecía en la lista de los hombres más ricos del mundo. Empieza a aparecer a partir de que Salinas de Gortari le concesionó, le remató la mina histórica de Cananea en Sonora. Se hizo una evaluación de ese entonces y esa mina, que estaba en manos de la nación, que era empresa pública, costaba 2,000 millones de dólares. Salinas se la entregó a Germán Larrea en 400 millones. Así empezó a aparecer Germán Larrea entre los hombres más ricos del mundo. Y el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia también recordó que en el año 2014 un derrame de químicos contaminó el río Sonora y no tuvo consecuencias de carácter ni administrativo ni de carácter legal. Se ha dedicado a destruir el territorio, a contaminar las tierras y a contaminar las aguas, acusó el tabasqueño al magnate. López Obrador reveló que en 2006 sostuvo una reunión con varios empresarios en casa de Fernando Senderos, donde habría participado Larrea. Ahí, a propósito de lo ocurrido en la mina Pasta de Conchos, meses antes del encuentro, aclaró: cuando quedaron sepultados los 65 mineros de Pasta de Conchos, que ahí continúan, por cierto, meses antes del encuentro, en una mina del señor Larrea, por esos días lo encontré, dice López Obrador, encontré a Germán Larrea. Nos vimos con unos empresarios y ahí le dije: Germán, saca los cuerpos y entrega los cuerpos de esos mineros a sus familiares. En la casa, se lo recuerdo, de Fernando Senderos. No hizo nada porque tiene mucho dinero, pero poco corazón, poco humanismo. No invirtió un centavo para desenterrar los cuerpos de los mineros. Y bueno, amigos y amigas, pues ya a la continuación se está dando a conocer el contenido de la carta que ya les habíamos comentado a nosotros. López Obrador aprovechó también para recordar que recientemente el empresario obtuvo de un gobierno corrupto que citó, que es el de Guanajuato, ¿sí? Obtuvo una concesión para construir un libramiento con dinero público a cambio de apoyo a los candidatos del Partido Acción Nacional. Así es, de esto platicaremos más adelante. Sí. López Obrador ubica esto dentro de una campaña de algunos empresarios por inducir el voto del miedo. Y los están asustando con que las inversiones se pueden caer, con que ellos pueden cerrar sus empresas, con que pueden aplicar medidas y ajustes que vayan a ser dolorosos económicamente para los trabajadores, despidos, ¿sí?, baja de salarios, en fin, es una campaña de miedo. Y en esa campaña se incluye otro comunicado del cual está dando hoy, el día de hoy, información el portal Sin Embargo. Una empresa más se sumó a la lista de las que han llamado a sus trabajadores y colaboradores a razonar el voto en estas próximas elecciones presidenciales. Se trata de la desarrolladora de parques industriales Finsa, quien a través de su presidente, Sergio Argüelles González, pidió estudiar y validar las propuestas de los candidatos. Debemos estar seguros, informados y capacitados para emitir este voto, porque de esta decisión depende no solo el futuro de México y de nuestras familias, sino también el futuro de las compañías mexicanas y también extranjeras que hoy operan en México, dijo el empresario tamaulipeco Sergio Argüelles a través de un videomensaje de 5 minutos. Fundada hace 55 años, Finsa es una distribuidora industrial mayorista mexicana que tiene presencia en Estados Unidos y Argentina. Cuenta con más de 20 marcas, entre las que se encuentran las herramientas Trooper, Stanley, Urrea, Nicholson, Lennox, las pinturas Sherwin-Williams y Berel, así como los materiales para empaque y embalaje 3M, cintas adhesivas Tulk y Bostitch. Finsa es dirigida desde el año 2001 por el empresario Sergio Argüelles González, quien es miembro activo de varias organizaciones de la industria, tales como la Asociación Mexicana de Parques Industriales, Canacintra, AmCham, ADI y Camexa.
AmCham es la Cámara de Comerciantes de los Estados Unidos en México, en Galicia, muy Ok. interesante, sí, hay que definirlo porque pues, ve Sí, también una pura sigla. dónde está ubicado. Argüelles González también participa en los consejos administrativos del Banco BBWA, Bancomer, Citi, Banamex y Banorte, de acuerdo con la biografía pública en FINSA. El mensaje del presidente de FINSA se suma a los de Herdes, Grupo Vasconia y Grupo México y otros que vamos a comentar en el programa con el maestro Duarte, cuyos directivos Sí. pretenden orientar el voto en la elección del 1 de julio, donde el candidato Andrés Manuel López Obrador encabeza las encuestas. Y bueno, amigos y amigas, el marco en De donde este miedo. debemos dar a conocer esta respuesta, evidentemente, amigos y amigas, organizada, y esta organización tiene que ver, Galicia, sin duda, con este Consejo Nacional de Empresarios, Sí. que se metió en camisa de 11 varas también en esta disputa, en esta lucha, en este enfrentamiento que tuvieron hace unas semanas atrás con Andrés Manuel López Obrador por el tema también de las reformas con el tema de la reforma educativa. Sí. ¿Sí? Bueno, y obviamente, y El esto lo aeropuerto. sumabas tú, lo de Enrique Peña Nieto, en fin, Una campaña. una campaña que ya la hicieron en el 2006, que la repitieron en el 2012 y ahora la están intentando de nueva cuenta imponer en el mismo mes de mayo, Sí. o a partir del mismo mes de mayo, ¿sí? En esta campaña electoral, amigos y amigas. Pero, miren, ¿cuál es el contexto? Amigos, el día de hoy se publica en el periódico Reforma una encuesta en donde ya le están dando la ventaja a Andrés Manuel López Obrador de la coalición Juntos Haremos Historia del 2-1 en la votación. ¿Cómo ve? 52% de las preferencias electorales rebasa ya López Obrador, cosa que no se había visto, ¿no? Cuando empezó este proceso electoral, Andrés Manuel López Obrador estaba abajo del 40% y era el favorito ya Sí. de los candidatos. Y se decía en aquel tiempo por parte de los analistas que ese era su techo, ¿No? que a partir de ahí, cuando empezaran las campañas y surgieran sus contrincantes, el voto de López Obrador iba a bajar, el voto favorable de los otros iba a subir y que íbamos a quedar como en una elección de tercios, empatada, muy difícil, ¿no? Pero resulta que contra todos los pronósticos, los demás se mantienen estancados o bajan incluso un poco, pero Andrés Manuel López Obrador no ha dejado de crecer en las preferencias del electorado y hoy por hoy, según la encuesta que publica el periódico Reforma, que es un periódico que no es de tendencia editorial afín a López Obrador, le da un 52% de las preferencias en su encuesta. Olga, yo quiero hacer nada más esta acotación de lo que estás diciendo. Esto del techo máximo, el tope que podía tener Andrés Manuel López Obrador. El lunes, cuando estábamos manejando la información, este resumen que hizo, sin embargo, ¿sí? Sobre cómo estaba la situación electoral en el área presidencial, amigos y amigas, cuando faltaba un mes, cuando faltaba menos de 30 días para la realización del cierre de las campañas, apenas el lunes, acuérdate, hicimos un resumen de cómo estaba en ese momento, el de lunes, la competencia electoral, y decían que los analistas ya estaban indicando que aun cuando tenía en ese momento un margen del 46-47% de las preferencias electorales, amigos y amigas, ¿sí? Parecía ser que ese techo de preferencia electoral no tenía límite en el caso de Andrés Manuel López Obrador. Y esto que acaba de publicar el periódico Reforma viene a confirmar que efectivamente no se sabe todavía hasta qué momento se va a detener ese techo, ese crecimiento, Galicia. Y eso es lo que tiene sumamente preocupados a la comité de campaña de Anaya, de Mid y a los Pinos, al PRI, definitivamente, sí, y al gobierno federal. Y por supuesto, pues a esta cúpula de empresarios que se han beneficiado de esa amalgama entre poder político y poder económico.
Pero curiosamente, Javier, entre más atacan, más crece. Porque la manera en que atacan es que salen presumiendo sus fortunas. Sí. Salen luciendo sus fortunas por delante y decir, estamos en peligro de perder esto. Sí. Pues, Y autonombrándose inmaculados en casos de corrupción. Bueno, pero eso es lo que vamos a platicar más al rato con el maestro Duarte. Oye, ¿sí? No le ponga, por favor, no deje de atender cuál fue la respuesta ante este dato esta carta sepultero de las aspiraciones de Anaya, ¿sí? En relación a esta encuesta, a los resultados de esta encuesta del diario de Reforma. Sí. Esto es bien interesante. Sí, nuestros datos son muy distintos, dice Ricardo Anaya, sobre la encuesta de Reforma que coloca a López Obrador con 52% de las preferencias electorales. El representante de la campaña de Ricardo Anaya, Alfredo Figueroa, dijo que, comillas, nosotros hacemos todos los días una encuesta y nuestros datos son muy distintos. Hablan de una diferencia respecto del primer lugar, que es López Obrador, hasta el corte de ayer de solo 7 puntos, en contraste con la que publica este miércoles el diario Reforma, que coloca a López Obrador con 52%. Figueroa dijo que respeta los resultados y no se trata de descalificar a Reforma, pero subrayó que, entre comillas, hay cosas que me parecen atípicas de la encuesta. Es una encuesta que en general ha venido siendo atípica respecto al conjunto de encuestas. Lo cierto es que cuando en 2016 y en 2012, las encuestas eran citadas por el Partido Acción Nacional, mencionaban siempre la de Reforma como la mejor de todas las encuestas. Ajá. Y hoy tiene problemas. Está descalificada. Hoy le está siempre ha sido así. También López Obrador descalificaba las encuestas y ahora no dice nada. Y ahora no dice nada. Bueno, primero, sigue diciendo el vocero de Anaya. Primero, nunca publican los datos brutos, sino la distribución efectiva. Es decir, no está poniendo la decisión de quienes no han tomado la decisión de votar y contestan no sé. Se están refiriendo a ese gran sector del electorado que no contesta las encuestas, ¿no? Que dice no sabe todavía por quién votar. Debo decir, en honor a la verdad, que distan muchísimo de los datos del tracking interno. Es una cosa interna, la estamos usando, el mentado tracking, usando para la toma de nuestras propias decisiones, sus encuestas que ellos tienen, añadió Figueroa, pero sin especificar de qué empresa se trata la que realiza sus encuestas al PAN. Y finalmente se llegó a la vieja frase de que la verdadera encuesta va a tener sus resultados el día 1 de julio. Así es. Todos dicen esto cuando van abajo, amigos y amigas, y cuando van arriba, no, miren, aquí están las encuestas. Lo cierto es que es bien interesante lo que está sucediendo con este tema de las encuestas. Y acuérdense, amigos y amigas, las encuestas son fotografías de un momento en particular, sí, con un grupo muy particular también de personas que aceptan contestar las encuestas y que se utilizan mediáticamente. Por un lado, se utiliza mediáticamente para hacer posicionamientos de carácter político electoral, y la segunda es pues para saber internamente cómo van los candidatos. Y bueno, amigos y amigas, es bien sintomático, y esto sí lo quería comentar ahorita, Alicia, que ya la Presidencia de la República nos está dando a conocer los resultados de sus propias encuestas, que si tú recordarás, sí, hasta hace todavía mes y medio, cuando todavía lo estaba haciendo públicas, pues todas eran favorables a Andrés Manuel. Seguramente las siguen haciendo y seguramente ahora las están haciendo por senadores, candidatos a senadores y a diputados también, ¿no? Así es. Bueno, por su parte, el grupo Sambors del magnate Carlos Slim Elú, uno de los 10 supermillonarios del mundo, desmintió ayer un comunicado que anunciaba el cierre de sus operaciones en México por la posible llegada de un gobierno socialista. Fíjese usted también, o sea, Carlos Slim tiene que decir que lo están embarrando y lo están metiendo en una guerra sucia en la que él no tiene nada que ver en cuanto a ese comunicado. Pero un gobierno socialista, por favor, amigos y amigas, lo primero que tenemos que aclarar es que Andrés Manuel López Obrador de ser no es socialista, ni es comunista, ni es de izquierda. Es un moderado, pues. Sí. Es una persona que está tratando de buscar aplicar el modelo neoliberal, pero quitándole todas las espinas, ¿verdad? Que nos han
flagelado a los mexicanos de la manera en como estamos viviendo actualmente. Pero por favor... Aplicar algunas políticas sociales que se aplican en países más desarrollados que aquí en modelos neoliberales. Mire. El comunicado apócrifo, Javier, la carta esta que está desmintiendo Slim, impreso en aparente papel membretado de la empresa de Slim, dice lo siguiente: lamentamos informar el inminente cierre de nuestras tiendas en distintas ciudades de México tras una decisión del corporativo ante la posible llegada de un gobierno socialista encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Eso dice la carta apócrifa. Y mire, bueno, este mensaje comenzó a circular ayer temprano en redes sociales y su autoría se acreditó al grupo Sambors, que se fundó en el año de 1903. Pero, ¿qué dice el día de hoy cuando aclara esto el grupo Sambors? Dice, textual: Grupo Sambors no va a arriesgarse a los saqueos o afectaciones que se han visto en otros países sudamericanos ante la instauración del gobierno, que rompen con la armonía de las familias y agreden la integridad de quienes desean trabajar dignamente. Agradecemos a nuestros clientes su confianza y lamentamos los inconvenientes que esto pueda causarles, en el documento que ya fue desmentido por parte de Carlos Slim. Así de sencillos, o sea, Carlos Slim. Lo están embarrando en la guerra sucia, ¿no? Así es. Bueno, rápidamente en el ámbito nacional, Enrique Peña Nieto, otro agravio, ejecutó una estrategia secreta de empresa filial de Odebrecht para impulsar etileno 21. Miren, amigos, cuando nos centramos de este tipo de tranzas, de este tipo de acuerdos entendemos asquerosos, por qué crecen las encuestas a favor de López Obrador. Oiga, pues sí, es más, ya estuvo. Ya a ver, sí, yo voy a votar por Andrés Manuel López Obrador, aunque no sea socialista, me vale gorro, pero yo tengo que votar por algo que me quite el maldito cuello que esta gente me tiene aquí, el pie que tienen sobre mi yugular. En enero del año 2016, el presidente Enrique Peña Nieto encareció la importación de polietileno, lo que corresponde a una estrategia secreta que pidió el consorcio Braskem-Idesa, que controla Odebrecht, para asegurar el éxito económico del complejo etileno 21. Muestran documentos enviados a México Leaks y que está publicando el día de hoy el portal Aristegui Noticias. Así es, en febrero de 2010, los inversionistas declararon que era fundamental para la economía de las instalaciones de esta empresa que el gobierno de México incrementara las tarifas aplicables a la importación de toda clase o tipo de polietileno. Esta declaración se incluye en el contrato firmado entre Petróleos de México y la empresa Braskem e Idesa. Pero mire, esto, amigos y amigas, tiene que ver con otra serie de acusaciones. Acuérdese usted que Odebrecht, ¿sí?, ha sido sancionada y sus funcionarios empresariales, sus representantes empresariales, directivos de la empresa, han sido llevados a la cárcel en otros países del mundo donde se dio a conocer esta enorme red de corrupción que se dio en diversos países y que incluyó a México, y aquí es el único país en donde ni siquiera se ha citado de la manera más elemental a los presuntos involucrados en estos actos de corrupción. Pero mire, el decreto del presidente, que cumple con la petición secreta del consorcio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación 3 meses antes del inicio de operación de la planta de etileno 21. Emilio Lozoya fue director de Petróleos Mexicanos de diciembre del año 2012 a febrero del 2016, por lo que fue el principal encargado de velar por el interés del consorcio extranjero en lo relacionado a la importación de las tarifas de importación. O sea, él fue el que aprobó esto que le pidió en secrecía la empresa Odebrecht al gobierno de Enrique Peña Nieto. Y Emilio Lozoya era el único funcionario del gabinete de Enrique Peña Nieto al que le ponían una estrella en la frente de inmaculado, de no estar involucrado en corruptelas, pero resulta que con este operativo con Odebrecht lo vinculan directamente con Manlio Fabio Beltrones y con la campaña presidencial del propio Enrique Peña Nieto en 2012. Por eso es que Santiago Nieto, que es era el fiscal especial, Javier, de delitos electorales, lo corren, le quitan el cargo, porque había empezado, le dio entrada a las denuncias contra esta corrupción en Odebrecht y había empezado a investigar lo que hizo Emilio Lozoya
en relación con Odebrecht. Antes de que ahondara las investigaciones, lo despidieron. Y un dato que es muy importante de este nuevo agravio, amigos y amigas, para que usted, como nos dicen los empresarios, para que usted vote de una manera reflexiva. Razonar. Mire, ¿en dónde está el negocio? ¿Sí? ¿Quién se beneficia y cómo se beneficia de esto que aprobó el gobierno de Enrique Peña Nieto durante la administración en Petróleos Mexicanos de este señor, de este negocio de Braskem y de esa, Javier, del consorcio? Sí, pero como director de petróleos que estaba Emilio Lozoya. Mire. Pero ahora con la importación de polietileno, ¿verdad? Sí, el asunto es que esta compañía tenía una capacidad de producir 750,000 toneladas de polietileno de alta densidad y 300,000 toneladas de polietileno de baja densidad cada año. Al momento de que quita la competencia internacional a Petróleos Mexicanos para surtirle el polietileno, prácticamente Odebrecht se queda con un monopolio en la producción y en la venta de este artículo a Petróleos Mexicanos. ¿Y qué es el polietileno, amigos y amigas? ¿En qué se utiliza? Materia prima de primer orden en la industria porque sirve para fabricar toda clase de productos plásticos, bolsas, vasos, cubiertos, botellas, tubos, juguetes, lo que usted quiera. Pero también es impermeabilizante. Se utiliza para la fabricación de autopartes, de cascos, rodilleras y un largo etcétera, que usted sabrá lo que significó en ingresos, en utilidades a Odebrecht. Y todo esto al amparo del gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo ve? Sí. Y pegándole durísimo a Petróleos Mexicanos, a su administración, ¿sí? A sus ingresos, porque se convierte en el único abastecedor, porque todos los demás con los impuestos pues se salieron del mercado, de las cotizaciones. Bueno, pues todo esto se viene a sumar a la investigación que realizaron periodistas de la agrupación Quinto Elemento Lab y que en agosto de 2017 dio a conocer Aristegui Noticias, mostrando videos donde directivos de Odebrecht reconocieron haber entregado sobornos a Emilio Lozoya por $10 millones durante la campaña presidencial de 2012. Braskem realizó 3 transferencias por $1.5 millones a la empresa Latin America Asia Capital, controlada precisamente por Emilio Lozoya, según documentos obtenidos por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Pues ahí está, amigos y amigas, otra raya, ¿sí? A este tigre que ya nos tiene hasta acá arriba, amigos y amigas. Y bueno, vamos a ver el día 1 de julio si las encuestas, tal y como las están dando a conocer periódicos como el Reforma, proempresariales, pro-neoliberales, ¿sí? Van a concluir con esa votación que se esperaba ser también masiva, creo que son más de 80 millones de mexicanos los que tienen derecho a votar y que esperamos que en este año todos están esperando, el mismo Instituto Nacional Electoral está esperando que pues la votación también sea masiva, como nunca antes se había visto en nuestro país en los últimos años, en los últimos decenios, y que pueden realmente iniciar una transformación de esta realidad que nos agobia, con casos como estos. Bueno, Olga. Aquí le dejamos por este momento. Le paramos. Muy bien. Y en un rato más, en cuanto llegue el maestro Armando Duarte Moller, empezamos nuestra siguiente transmisión con el análisis la oligarquía mexicana en las elecciones 2018 y en su relación con el gobierno. ¿Sí? Así es, amigos y amigas. Bueno, pues muchísimas gracias. Son en este momento las 11:33, tiempo del estado de Baja California. Por ahí de las 12:30, tiempo local también, tengamos aquí la oportunidad de arrancar ese programa. Muchas gracias, Miriam Cano, por estar con nosotros. Te mandamos un afectuoso saludo. Maribel Toledo, hola, ¿qué tal, Maribel? Qué gusto también saludarte. Y Plata Garza nos menciona que se trata este tema de la petroquímica. Tienes toda la razón, Plata. Siendo oficial del ejército hace años en refinerías de Hidalgo, obreros de la institución Pemex se quejaban porque el gobierno no quería abrir una planta de petroquímica. Lo mismo con el tema de las refinerías, Plata, lo mismo estamos viendo que han dejado caer
esta empresa nacional de petróleos mexicanos que pudo haber generado una vida digna para millones de mexicanos y que la hundieron en la corrupción que ahora se las vamos a cobrar. Definitivamente, porque si la dejamos pasar, amigos y amigas, si dejamos pasar esto, la verdad es que no tenemos remedio. Nos merecemos lo que suceda. Así es. Bueno, ¿Sí? Olga, pues vamos. 4 vientos. 4 vientos. Y con eso nos vamos, amigos, que la pase muy bien. Y pues hasta en un ratito, dentro de un ratito nos escuchamos de nueva cuenta. Tú, 4 y señal, esa ya. Ya, 4 vientos, periodismo en la red. Pásela muy bien. En un Hasta ratito pronto. más nos estamos viendo y escuchando. Y buen provecho.